¿Podría el célebre escritor Sir Arthur Conan Doyle, creador del mítico detective Sherlock Holmes, haberse transformado en su personaje e intentar resolver un crimen en la vida real? Hoy, en Microdosis, el caso Oscar Slater. ...21 de diciembre de 1908... Son las 7 de la noche de una gélida Glasgow que se prepara para pasar una nueva Navidad bajo nieve. Arthur Adams, que vive con sus hermanas, escucha una serie de violentos golpes en el techo, que a su vez son el piso de la adinerada anciana que vive encima de él. ¿Qué clase de horror estará sucediendo un piso por encima de sus cabezas? Una apasionante e intrigante historia que les voy a contar a continuación. Hola amigas y amigos, gracias por venir, bienvenidos a una nueva microdosis. Hoy para hablar de Arthur Conan Doyle, el célebre autor de Sherlock Holmes, uno de mis escritores favoritos, pero no vamos a hablar de su obra, sino que nos vamos a concentrar en un aspecto bastante particular de su vida, y es que este médico escocés, que se hizo mundialmente conocido por ser el autor del detective más famoso de todos los tiempos, durante un periodo de su vida se olvidó de su rol escritor y decidió convertirse en su personaje, para dedicarse a investigar en la vida real un caso lleno de particularidades que llamaron su atención. Hoy en esta microdosis te cuento de qué se trata. Vayamos ordenando el caso para comprender mejor lo que pasó. La víctima fue Marion Hillcrest, una adinerada mujer de 82 años que vivía en la zona próspera de Glasgow con su mucama, Helen Lambie, de 21 años. El pasatiempo de la anciana era coleccionar joyas, algunas de ellas de muchísimo valor, que guardaba en el armario de su dormitorio. Alrededor de las 7 de la noche del 21 de diciembre de 1908, Lambie, la mucama, salió a comprar el periódico vespertino, como solía hacerlo todos los días. Cerró las dos cerraduras de la puerta del departamento con llave y también cerró tras de sí la puerta del hall de salida del edificio. Unos instantes más tarde, Arthur Adams y sus hermanas, que vivían en el departamento, que estaba debajo del departamento de la anciana, escucharon una serie de violentos golpes en el techo. Pensando que su vecina necesitaba ayuda, Adams subió y tocó el timbre. Nadie respondió a su llamada. A pesar de eso, escuchaba movimiento dentro del departamento y todo parecía en orden. Regresó a su casa, pero al volver sus hermanas insistieron en que los golpes que habían escuchado eran muy fuertes y que volviera al departamento de la anciana para asegurarse de que todo esté bien. Adams vuelve a subir la escalera junto con Lambie, la mucama, que había regresado de comprar el diario, y en ese momento se cruzan con un hombre bien vestido que camina con calma descendiendo la escalera, que no intercambió palabras con ellos más que un formal saludo. Adams no conocía al hombre, pero como la mucama lo ignoró, asumió que se trataba de algún conocido. Entraron en el departamento y revisaron la cocina y la habitación principal. La muchacha dijo que todo estaba en orden, pero cuando Adams le preguntó por la anciana, la chica acudió al salón donde la había dejado unos minutos antes y lo llamó a los gritos. Adams entró y descubrió con horror que el cuerpo de la anciana yacía en el suelo con una alfombra tapándole la cabeza. Casi todos los huesos de la cara y el cráneo de Hillcrest estaban destrozados. Incluso uno de sus ojos parecía haberse hundido hasta confundirse con el cerebro. En la habitación de invitados había una caja con documentos que estaba forzada, pero de todos los objetos de valor solo había desaparecido un broche de diamantes extremadamente valioso. Hasta aquí tenemos entonces el planteo de la escena del crimen. Una anciana brutalmente asesinada y un robo cometido con éxito. Pasemos ahora al sospechoso. El público, al enterarse por los diarios de la época de tan horrible crimen, enseguida clamó por encontrar a un culpable. La policía demoró solamente 5 días en nombrar a un sospechoso, Oscar Slater. Slater era convenientemente extranjero en un momento en el que el nacionalismo ardía y para colmo de males era judío, lo que generaba un malestar muy grande en varias capas de la sociedad. Slater además vivía cerca de Hillcrest y recientemente había intentado vender un boleto de empeño por un broche de diamantes. A pesar de que pronto se supo que el broche le pertenecía, que no era parecido al que le habían robado a la anciana
y que lo había empeñado varias semanas antes del asesinato, no disuadió a la policía. Habían decidido que Slater era el culpable y obraron en consecuencia. Con el sospechoso en la mira, al comenzar sus averiguaciones se encuentran con que había tomado un barco con destino a Nueva York y además viajaba bajo un nombre falso. Todo indicaba que Slater había cometido el asesinato y había huido. Al parecer, esta vez la policía había encontrado al culpable. Al llegar a Nueva York, Slater fue sorprendido por las autoridades. Cuando se enteró de lo que ocurría, exigió permiso para regresar a Escocia a limpiar su nombre. Todo esto habría de resolverse en un juicio. En el juicio se encontraron varias inconsistencias en el caso de la acusación que fueron ocultadas o simplemente descartadas, como el hecho de que había testigos que podían confirmar que Slater estaba en otro lugar en el momento del asesinato. Además, testificaron que Slater había anunciado que se iría a Estados Unidos mucho antes de que ocurrieran los hechos, que había comprado los tickets con anticipación y que usó el dinero del broche que había empeñado. El prestigio institucional influyó en el juicio. Según la antropología criminal, un método que estaban haciendo por aquella época, no se necesitaba más que observar los ojos furtivos, la forma de su boca y particularmente el tamaño de su nariz para saber que era capaz de hacer algo realmente malo. Además, la vida privada de Slater, que vivía con una prostituta, y su pésimo inglés fue suficiente para convencer a la policía y al juez de que era exactamente el tipo de hombre que irrumpiría en la casa de una anciana y la mataría a golpes. Slater fue encontrado irremediablemente culpable y fue sentenciado a muerte el 27 de mayo de 1909. Slater no tenía conexiones de ningún tipo ni tampoco dinero, por lo que ahí podría haber terminado la historia, de no ser por un grupo que inició una campaña contra lo que muchos consideraban que había sido una injusticia, ya que los pormenores del juicio se habían hecho públicos. El abogado de Slater, Ewing Spears, logró reunir 20.000 firmas solicitando la conmutación de la pena de muerte a una vida tras las rejas por motivos de que las pruebas eran completamente circunstanciales. 48 horas antes de que se cumpliera su destino, su sentencia se redujo a cadena perpetua con trabajos forzados. El caso llamó la atención de varias figuras importantes, entre ellos Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, quien decidió que iba a aplicar su método deductivo para ver si podía encontrar la verdad tras tan horrendo crimen, o, en el mejor de los casos, y siguiendo el fervor del público, al menos lograr exonerar a Oscar Slater. Arthur Conan Doyle, en uno de sus libros, Escándalo en Bohemia, hace que Sherlock Holmes diga la siguiente frase: "Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías, en lugar de ajustar las teorías a los hechos". Y aplicando este estricto método deductivo, es que Sir Arthur Conan Doyle decide involucrarse en el caso para descubrir qué era exactamente lo que había ocurrido. Y descubrió muchas cosas. Descubrió, por ejemplo, que Slater viajó bajo un nombre falso porque iba con su amante. Él estaba tratando de evitar ser detectado por su esposa, no por la policía. Y, si bien era cierto que Slater poseía un martillo, que se había presentado como el arma que usó para cometer el crimen, no era lo suficientemente grande y firme como para infligir el tipo de heridas que la anciana Hillcrest había sufrido. Doyle subrayó que un médico forense en la escena del crimen declaró que una de las sillas grandes y muy pesadas que había en la habitación, que incluso estaba salpicada de sangre, parecía ser sin dudas el arma homicida. El escritor concluyó además que Hillcrest conocía y le había abierto la puerta a su asesino, pues no había señales de entrada forzada, y la mucama, antes de salir a comprar el diario, había cerrado la puerta con llave. Sus hallazgos se publicaron como una súplica para el perdón de Slater en un panfleto titulado El caso de Oscar Slater en 1912. El panfleto causó sensación y hubo llamados para que se hiciera un nuevo juicio, idea que fue rápidamente descartada por las autoridades en Glasgow. Y todo continuó igual hasta 6 años después de la condena. En 1914 apareció nueva evidencia. Se había encontrado otro testigo que verificaba que Slater no había estado en el departamento en el momento en el que había tenido lugar el asesinato. Además,
salió también a la luz de que antes de que la mucama Helen Lambie nombrara a Slater como el hombre que había visto el día del asesinato, le había dado a la policía otro nombre que las autoridades habían decidido ignorar porque Slater les parecía un sospechoso mucho mejor. Ese año las autoridades ordenaron que se hiciera una nueva investigación de manera secreta. Un oficial de policía respetado, el teniente detective John Thompson Trench, reveló información ocultada en el caso policial original que implicaba a uno de los familiares de la anciana. Pero la investigación reafirmó finalmente que la condena de Slater era justa. Trench fue despedido, desacreditado y finalmente incriminado por su parte en esta investigación. Él guardó el documento del caso original que demostraba su integridad. Cuando murió en 1919, su viuda se lo envió a Sir Arthur Conan Doyle. Ese documento, junto con un mensaje secreto del desesperado Slater, reavivó el interés de Conan Doyle. Una vez más, el autor tomó el caso y ejerció su influencia, escribiéndole a los políticos e incluso utilizando su propio dinero para financiar los honorarios legales de la defensa de Slater. El punto de inflexión de este caso, sin embargo, demoró 18 años. En 1927, el periodista de Glasgow William Park publicó un libro titulado La verdad sobre Oscar Slater, donde repasaba el caso, toda su evidencia y llegó a conclusiones similares a las que había llegado Sir Arthur Conan Doyle. Slater no podría haber cometido tan horroroso crimen. Park incluso se aventuró a ir un poco más allá y señalar a un culpable, el sobrino de la víctima, pero las leyes antidifamación impidieron que lo pudiera nombrar en su libro. Sin embargo, el libro causó un alboroto enorme. Los periódicos estaban llenos de información del caso y la sociedad no paraba de hacerse preguntas al respecto. Fue entonces que los principales testigos de la fiscalía confirmaron lo que se había sospechado durante todo el juicio, que la policía los había instruido para que nombraran a Slater como el hombre que habían visto ese fatídico día. El 8 de noviembre de 1927, el secretario de Estado de Escocia emitió la siguiente declaración. Oscar Slater ha completado más de 18 años y medio de su condena perpetua y me siento justificado al decidir autorizar su liberación, tan pronto como sea posible, hacer los arreglos adecuados. Slater salió de la prisión de Peterhead con $7.000 de compensación, que a día de hoy serían alrededor de $100.000, pero nunca fue exculpado por el caso. Ante los ojos de las leyes escocesas, Slater sigue siendo el culpable. ¿Y cómo acaba esta historia? Sir Arthur Conan Doyle estuvo involucrado hasta el final, pero cuando Slater salió de la cárcel se acercó a cobrarle los gastos de su defensa. Slater respondió que no debería ser él quien pague la defensa de un crimen que no había cometido, y esto ofendió a Conan Doyle, ya que si bien no necesitaba el dinero, le pareció que la posición del alemán era poco honorable. En 1936, Slater se casó con Lina Wilhelmina Schadt. Ambos fueron convocados por ser alemanes al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero Slater solicitó la naturalización como escocés. Murió a los 76 años en 1948 y en su certificado de defunción simplemente fue descrito como un panadero jubilado. El asesino de Marion Hildreth nunca fue encontrado, el broche robado tampoco. El curioso caso de Oscar Slater sigue generando controversia. Para muchos abogados defensores, constituye uno de los más notables errores judiciales en la historia legal escocesa. Con el correr de los años, varios nombres fueron surgiendo como el posible asesino de la anciana, pero nadie fue enjuiciado al respecto. Lo que sí sabemos es que este caso tan particular, que llevó a que Arthur Conan Doyle abandone su rol de escritor y se transforme en un verdadero detective, podría tranquilamente haber formado parte del cuerpo canónico de los archivos de Sherlock Holmes. Y hasta aquí la microdosis del día de hoy, gracias por haber estado del otro lado. Te invito a suscribirte al canal así no te perdés ninguno de los videos. Recordá que también podés seguir el podcast en Spotify. Y si te gustó no olvides de dejar tu comentario y de compartirlo para poder llegar cada vez a más personas, que a la comunidad la formamos entre todos. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 15 días con una nueva microdosis.